También un fuerte aplauso gratificante, porque también estuvo con nosotros los días que duró el Congreso, los 2 días. El primero creo que llegaba de viaje, pero su presencia igual fue tan gratificante, y verlo tomar notas de todas las ponencias y preguntar, ¿no? Realmente mostraba un compromiso con la obra del Padre. Muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos hoy. Bueno, en primer lugar agradecer a don Ricardo Silva Santiesteban el honor de tenerlo aquí presidiendo la mesa, a Gladys por la gran labor que ha desarrollado en este Congreso Internacional sobre mi padre en abril en el Centro Cultural de la Católica, muy especialmente al editorial Cátedra Vallejo, que ha hecho una bellísima edición de manos de Gladys, que ha hecho muy revisada y muy depurada. Deben saber que yo no solo soy hijo del escritor Ciro Alegría, sino de una editora que me marcó a sangre y fuego el amor por los libros, que es Dora Varona, y vivíamos de publicar libros. Entonces uno sabe reconocer cuando el libro está bien hecho, ¿no? Cuando está bien diagramado, bien diseñado, el tipo de papel, el papel bond, el gramaje, ¿no? El tipo de letra. Entonces el libro se convierte en un amigo porque es algo muy cercano y es algo muy querido, ¿no? Yo me acuerdo de mi padre muy fugazmente, porque yo tenía 4 años y pico cuando él falleció. Entonces, en el fondo, fíjense, los recuerdos se agolpan como algo extremadamente sentimental. Recuerdo así como fotos, ¿no? Por ejemplo, el que había un sillón orejero en Chaclacayo y que a él le encantaba que yo le rascara la cabecita. Entonces yo me subía y le rascaba la cabecita. Una cabeza rosada con unos pocos pelitos blancos, una melena blanca. Y después también me acuerdo de que me sacaba de paseo por Huampaní, y que le gustaba mucho tirar piedritas al río y cantar, etc. Y claro, hablando con Gladys, le dije: mira Gladys, lo que sí es verdad es que gracias a mi padre y a que mi madre me ha mantenido en la memoria vivo el tema, ya que van a editar La Serpiente de Oro, yo les quiero reservar con todo cariño lo que mi papá y mi mamá me enseñaron de La Serpiente de Oro, y que sí que es un privilegio, que son las canciones. Aquí hay un montón de canciones, no les voy a aburrir cantándolas todas, pero voy a cantar las principales por cómo las cantaba mi papá y como mi papá me enseñó a cantarlas. Y en el fondo, lo único que les quería mencionar es 3 pequeños detalles. Número 1, el privilegio de ser hijo de un escritor que es un clásico de la literatura peruana no se basa tanto en el tema literario como en el profundo amor al Perú. Es decir, Ciro Alegría fue un peruano a carta cabal, de esos que ahora extrañamos bastante. En este Perú que nos ha tocado vivir ahora, todo es tan relativo, tan globalizado, tan distante, ¿no? Pero él sufrió cárcel y persecución por querer hacer la reforma agraria cuando era nieto de hacendado, hijo de hacendado. Entonces, él quería ayudar al Perú, quería ayudar a su pueblo, quería un país más justo, quería un país con más oportunidades, y siempre dentro de un esquema de reforma social democrática, de respeto por la ley y por lo que deberían ser las instituciones que deberían hacer funcionar al Perú. Lamentablemente, en aquella época, la ley era muy injusta en el Perú. Por eso, sus novelas y sus relatos continuamente nos hablan de la injusticia en el Perú. Por ejemplo, El mundo es ancho y ajeno es un relato que se basa en la usurpación del territorio de la comunidad de Rumi a través de un juicio injusto, en donde terminan robándole sus títulos de propiedad que venían de tiempos de Bolívar, etc. Y los papeles que jugaron los distintos testaferros y los abogados a sueldo, ¿no? Que aparecen como gente bastante rastrera, ¿no? Ciro Alegría, además, consideraba que también algunos sacerdotes y algunos curas en la Sierra del Perú habían jugado a favor de la injusticia. Entonces, en La Serpiente de Oro, que es la novela corta que les voy a comentar, les voy a citar algunos pasajes en donde a más de un cura se le pondrían los pelos de punta, pero que definitivamente es lo que pasaba en la sierra por aquel entonces, ¿no? Y lo triste del caso es que podrían decir: bueno, pero ese Perú ya pasó, y tristemente no. Ese Perú continúa casi intacto en su justicia, continúa casi intacto en su incapacidad institucional de hacer Estado y de servir a todos los peruanos. Una simple anécdota: Ciro Alegría estuvo 3 veces en prisión sin haber cometido el más mínimo delito, solo por sus ideas. Bueno, en este momento el 51
51% según el INEI, no según yo ni según la opinión de un periodista, según el INEI, el 51% de la población real en el Perú está a la espera de un juicio. Es una salvajada. Por ejemplo, otra anécdota interesante, hay 17 gobernadores regionales en la cárcel. ¿Saben cuántos ya han sido enjuiciados? Ni uno. Quiere decir que hay gente que ha recibido 300.000 votos, 500.000 votos, que ha sido gobernador y por dimes y diretes está en la cárcel. Y está en la cárcel a la espera de un juicio también. Pero lo interesante es que algunos de ellos les pusieron 18 meses y salieron a los 3 meses. Uno de la selva, se dice pecado no pecador, y ahora otro de Callao, que le pusieron 18 meses, salió a los 2 días. Y en cambio, fíjense qué interesante, hay gente que está 36 meses a la espera de un juicio siendo gobernador también. Entonces, hay mucho aún de injusticia en la política peruana y la sociedad tiene el problema en el Perú de que a veces la gente que gobierna olvidándose que el presidente o el gobernador o el alcalde gobierna tanto para sus amigos como para sus enemigos, porque el país solo va a funcionar cuando se respete la ley, la justicia, etc. Yo les voy a mencionar solamente, ya que hemos hablado del libro, pero ahí tienen por ejemplo El dilema de Kraus, que es un libro que recuperó mi madre sobre el tema de la cárcel, ¿no?, que sufrió mi padre en la penitenciaría de Lima, o Hotel Sheraton. Por cierto, si ustedes van al Sheraton y ven el hueco del centro con todos los balcones viendo hacia el centro, es un aspecto muy inspirado en la penitenciaría, yo creo. Si se fijan, la torre interior tiene muchas rejitas, a mí siempre me llama la atención ese tema. Y por otro lado, tenemos que las 3 novelas clásicas, la que más me inspira a mí es La Serpiente de Oro, por una sencilla razón, y es la primera que yo leí. Mi mamá, como buena pedagoga, dijo: mira, tú tienes que leer a tu padre, cuando ya me había leído medio Salgari, medio Verne, todo aventuras, y me dice, pero tienes que empezar por La Serpiente de Oro, porque es una aventura de un señor que se va a buscar el oro a orillas del Marañón. Después me hizo leer Los Perros Hambrientos, y por último leí El Mundo de Sancho y Ajeno, que es la más grande, la más densa, la más compleja, etcétera, ¿no? Entonces es una recomendación pedagógica para los colegios, etcétera. Yo creo que La Serpiente de Oro es especialmente bonita, y por 3 detalles. Número 1, porque el peruano tiene que ser inteligente a la fuerza. Quiere decir, se dice que la inteligencia es la adaptabilidad al medio ambiente, a los retos medioambientales y a los retos socioculturales de tu entorno. Esto es un país que tiene el 80% de los nichos ecológicos del mundo. Este es un país que tiene 47 lenguas, 67 etnias. Aquí el que no es inteligente no sobrevive al Perú. Tienes que estar continuamente adaptándote, siendo permeable a esa enorme cantidad de herencia cultural, a esa enorme cantidad de diferencias regionales, etcétera, etcétera. Concluyo porque me dicen por ahí que quedan muy poquitos minutos diciéndoles, el personaje central de la novela La Serpiente de Oro realmente es el río Marañón y es el medio ambiente, ese entorno que nos gusta tanto ahora, que amamos la ecología más que nunca. Y es una descripción continua de todo lo que ocurre en el Marañón, en su entorno, y cómo viven los balseros, el sufrimiento de tener que cruzar el río Marañón. Ya en la página 10 de esta edición dice la canción: Río Marañón, déjame pasar, eres duro y fuerte, no tienes perdón. Río Marañón, tengo que pasar, tú tienes tus aguas, yo mi corazón. Pues esa misma canción se repite al final de la novela, en la última página. Hay algunas otras, como por ejemplo una dedicada a justamente los balseros también, y otra más adelante que vamos a mencionar, pero que en general el folclore, la forma de vida, la forma de habla, etcétera, etcétera, es típica del indio del norte del Perú, que ya no es quechuista, que lo que hace es una mezcla de unos distintos giros de la forma del habla, pero especialmente es habla hispana, ¿no? Y vamos a esta primera, solo les voy a cantar 2 pequeñas canciones, pero llenas de sentimiento, y como las cantaba él, y como me las recordaba siempre mi madre, que las cantaba muy lentito, ¿no? En la página 70, por ejemplo, dice: Balsero cale marino,
forastero en tierra extraña, pobrecito forastero, poncho al hombro y sin sombrero. Pobrecito forastero, poncho al hombro y sin sombrero. Queda más bonito que leerlo, ¿no? Ese canto. En general, bueno, es solamente la última, ya que es esa que dijimos que viene al comienzo, es la canción que marca el libro todo el tiempo y es la oración que cantan cuando se encomiendan los balseros al momento de cruzar el Marañón. Es decir, el Marañón era un río tan bravo que daba pánico cruzarlo a ciertas épocas del año. En otras, cuando es estío en la sierra, pues ya baja la lluvia y es más fácil de cruzar, pero cuando viene lo que mi padre llama la palizada, que es justamente cuando vienen palos, piedras. Actualmente decimos el huaico, y llama la atención que hasta los periodistas te dicen los huaicos, y realmente cuando el río viene cargado no es un huaico, es una palizada. Lo que ocurre es que el huaico es cuando se desliza la loma, es decir, hay un derrumbe de un cerro, de una ladera, porque ha llovido mucho y cae todo eso, y eso cae al río. Pero lo que lleva el río no es un huaico, es una palizada. Por lo tanto, pues mi padre guarda de recuerdo toda su vida prácticamente un remo de balserito del Marañón, muy pequeñito, que he tenido el privilegio de heredar gracias a mi madre, que me ha ido dejando las pocas cosas que salvó mi padre de tantas mudanzas, ya que vivió en Perú, vivió en Nueva York, vivió en Puerto Rico, vivió en Cuba, pues de todos esos cambios poca cosa pudo el pobre mantener. Yo he vivido en varios países también y sé que, como dice el refrán, una mudanza es peor que 2 incendios por todo lo que pierdes, ¿no? Por el camino. Entonces, él salvó su remito del Marañón, muy corto porque tú te arrodillas en la balsa y vas pegado remando, ¿no? No estás, solamente el de atrás va de pie con un remo que es a la vez el que indica la dirección. Entonces, vamos a cantar por último esta canción que es la que marca el libro al comienzo y al final, y es la que más le gustaba a él, que es la del río Marañón, Déjame pasar. Río Marañón, déjame pasar, eres duro y fuerte, no tienes perdón. Río Marañón, tengo que pasar, tú tienes tus aguas, yo mi corazón. Sé de mi pobre cariño palomita, como la planta llamada siempre viva. Sé de mi pobre cariño palomita, como la planta llamada siempre viva. Y en esta ruta del cariño al autor me despido de todos ustedes recordándoles solo un pequeño detalle. Ser alegrista, quiere decir leer a Ciro Alegría, es simplemente ser peruanista, es decir, amar profundamente al Perú y comprenderlo en todas sus limitaciones, en todos sus problemas, pero lo que es más bello aún, querer y amar al Perú en todas sus grandezas. Muchas gracias a todos. A ver, claro que sí. No, justamente como acabo de comentar, pero eso también lo puede aclarar muy bien aquí don Ricardo o Gladys, que son expertos en la obra. Vargas Llosa cometió el error una vez de hacer un debate en prensa sobre que si los indios de Arguedas eran más auténticos que los de Alegría, y esto es un absurdo, ¿no? Justamente la pluralidad del Perú es tan grande que usted se puede comer un gato en fiestas en Cañete, o un suri en Iquitos, o el seso de mono en Pucallpa. Quiere decir, el Perú es tan variado que usted no puede decir qué es lo que se come en fiestas en Perú, ¿no? Eso es absurdo, porque el Perú en fiestas
tú comes causa la armeña o papa rellena en Lima, pero tú te comes tu rocoto relleno en Arequipa, o tu causa ferreñafana, que es una cosa totalmente distinta en Lambayeque. Entonces, lo que está claro es que tenemos dos tipos de indígenas andinos: el indígena del norte, que es más acholado, más mestizo, y el indígena del sur, que ese sí mantiene el quechuismo y a veces hasta el habla aymara, ¿no? Es un privilegio que tenemos 5 millones de quechua parlantes en el Perú y 1.600.000 aymara parlantes, ¿no? Y sería una maravilla que todos pudiéramos ser bilingües o trilingües, pero lo cierto es que solamente es una región la que habla así. El indio de Ciro Alegría no utiliza quechuismos. Bueno, Gonzalo ya respondió todo, no hay duda. Ya nos están pidiendo acabar, no es posible más preguntas. Yo quisiera agradecer nuevamente a todos a nombre de la Academia Peruana de la Lengua, de la editorial Cátedra Vallejo y de la Universidad Ricardo Palma. A todos los ponentes se les invita a recoger su ejemplar respectivo, que se les va a entregar gratuitamente fuera de la sala. Y para los que quisieran adquirir las actas, el día de hoy por presentación está a 35 soles. Muchísimas gracias otra vez, doña Dora. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros asistentes.